Cuando ya aparezca que estamos grabando. Ahora sí, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta segunda web del curso de Inteligencia y Creatividad. Si en algún momento ustedes pueden encender esas cámaras, dejarse ver, acercarnos un poco más, sería importante. Vuelvo a compartir pantalla y ahí ya están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto, entonces te sigo escuchando. Ahora sí, me estabas diciendo que tú ya habías hecho el ejercicio de aplicarla y cómo te había ido. Sí, sí, señora. O sea, yo les expliqué de qué trataba el TEDx y también les Ujú. expliqué que pues los datos eran solamente netamente para fines académicos. Había un señor que me colaboró, pues me dijo que no tenía sus gafitas, entonces que pues que por favor le leyera y él me decía cuál marcar. Y la otra muchacha, ella sí llenó pues sola el test. Muy bien, me parece muy bien ese ejercicio, porque es ir entrando un poco en ese rol cuando nosotros estamos como psicólogos en cualquier área, ¿cierto? Campo de Sí, señora. desempeño, en llegar al otro, ¿cierto? Entonces sí, es importante esa contextualización que hiciste. Uno por lo general a eso lo llama encuadre terapéutico, ¿lo habían escuchado? No, señora. Desde lo clínico lo llamamos encuadre terapéutico, desde las otras áreas lo llamamos encuadre, ¿cierto? Y hay que hacer esa contextualización. Importante dejarle claro a estos adultos que nos van a ayudar con el test, pues decirles que simplemente es un ejercicio académico, ¿verdad? Sí, Y que señora. no implica ningún tipo de diagnóstico, porque todavía no estamos en esa posibilidad de hacer ese ejercicio, ¿cierto? Entonces ustedes tenían allí el test en Word para aplicarlo, importante ese consentimiento informado, ¿cierto? Que es donde también le decimos que es un proceso académico que no implica ningún tipo de diagnóstico, ¿cierto? ¿Qué les sugiero yo para esta tarea? Que ustedes hagan un drive, ¿cierto? Ahí desde su correo hacen un drive y ahí suben estas evidencias, porque de una u otra manera se solicitan en la rúbrica de evaluación. Y ustedes cuando Profe. hacen el documento final, ya te doy la palabra, cuando hacen el documento final, lo que hacen es pegar el enlace dándose cuenta que sea público para todas las personas y que yo pueda ingresar a ver la información. ¿Qué ibas a preguntar? Profe, pues imagínate que yo pensaba como escanear los consentimientos y Sí. pegarlos en el documento final, pero pues imagínate que yo hice así, yo hice el Drive y los links los copié y los pegué en el documento, obviamente con visión público. Entonces, ya que lo dijiste, entonces sí lo he hecho bien. Claro, sí. Ahora, las personas que me digan, no, es que yo no, lo del drive se me dificulta, no puedo, quiero pegar la imagen, está muy bien, que lo escaneen, pero que quede clara la imagen. Y recuerden que cuando nosotros la llevamos a un documento final, como estamos trabajando APA, le tenemos que dar el manejo desde APA a esa imagen, ¿cierto? Entonces, figura, número tal, le ponemos el nombre y abajo tiene que ir fuente elaboración propia, ¿cierto? O incluso Ah, podemos referenciar el test. o sea, los links de los Drive que ya hice les tengo que poner como tal un No, vínculo, ¿sí? no, los links, si ustedes pegan un link normal, no vamos a Ah, tener ok. dificultades, ¿cierto? Sí. La cosa es que si pegan la imagen como imagen, sí vamos Ah, a ok. tener Ah, sí, 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 que ya entendí. nombrarla, ¿sí? Ujú, ya ¿Cómo entendí, van sí, las señora. otras compañeritas con este proceso? Hasta aquí tenemos claridad, ¿cierto? Sí, yo sí. Nos dice que el primer punto tenemos que hacer nosotros una matriz DOFA, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos la aplicación del test y hacemos una matriz DOFA, que es la interpretación de ese resultado del test que nosotros nos autoaplicamos. Profesora Paola, ¿y es necesario que yo en ese test también haga consentimiento informado? Sí, es necesario porque estamos haciendo un ejercicio completo y responsable. Profesora Paola, tengo que tener los resultados, también debemos tener los resultados, ¿sí?
Pero el primer punto es autoaplicación de ese test, entonces tiene que estar la evidencia de las respuestas que ustedes dieron, de su consentimiento informado y la matriz DOFA. La matriz DOFA es creativa, porque estamos en un curso de inteligencia y creatividad. El manejo que ustedes quieran darle a la información, ¿cierto? Algunos lo hacen en espina de pescado, otros lo hacen en un cuadrito, otros lo pueden hacer en una figura distinta, lo que sea de la herramienta que sea de su preferencia, pero sí es importante que como aquí estamos interpretando un resultado, cuando yo hago la interpretación del resultado, lo tengo que hacer a la luz de ¿qué? Mm, Si yo estoy hablando de la inteligencia emocional, me voy a ubicar quién es el que nos habla de inteligencia emocional, Garner, algo así. ¿cierto? Entonces yo tengo que irme a buscar esa literatura de Gardner que ustedes ya la vieron en la tarea número 2 y decir, si mi inteligencia más débil es la lingüística, de acuerdo a los teóricos, esa inteligencia lingüística, ¿qué es lo que implica? ¿Cierto? ¿Qué tendría yo que fortalecer y por qué esa inteligencia en mí sale tan baja respecto a las otras? ¿Cierto? Y ahí voy identificando debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades en este ejercicio, primer punto de nuestra guía de trabajo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Profe, te iba a decir, ¿esa la puedo hacer en Canva? Claro, en la ¿Sí? herramienta que ustedes Ah, quieran listo, de una, usar, perfecto. ¿cierto? Ustedes pueden pegarme el link y me describen ahí, ¿cierto? Punto uno. Ok. Ustedes pueden pegar, como ustedes tienen el Excel, ahorita lo abrimos o si alguien tiene ahí el Excel que lo pueda compartir. En el Excel ustedes van colocando las respuestas. ¿Por qué el Excel? Porque ustedes trasladan las respuestas del Word al Excel, sujeto uno. Si ven mi mouse, mi cursor, Sí, sujeto uno colocan las respuestas, ahí les va a dar los resultados del sujeto 2 y del sujeto 3. Eso les va a facilitar a ustedes después graficar. Por eso es el Excel, ¿sí? Entonces ustedes le dicen al Excel que saque una gráfica de esas puntuaciones y esa gráfica es la que ustedes llevan al documento final. Entonces ustedes en el punto uno tienen el link o las imágenes de su consentimiento informado y sus respuestas. La matriz DOFA, que la pueden hacer en la herramienta de su preferencia, y como cuando yo hago una imagen, pues yo puedo hacer como una conclusión después de la imagen, ¿cierto? En la figura anterior o en la tabla anterior se encuentra esto y esto como a modo de conclusión en esa DOFA, ¿sí? Y ahí llevamos el primer punto. El segundo punto que nos dice, el análisis de los resultados, ¿no? La interpretación. el análisis y la interpretación de los resultados. Entonces, ustedes ya tienen aquí los tres resultados en la tablita de Excel. Ahorita abrimos el Excel y les muestro cómo pueden hacerlo. Obtienen la tabla. Ahí nos dicen que un análisis cualitativo y cuantitativo. ¿Qué diferencia hay entre un análisis cualitativo y cuantitativo? El cualitativo es texto y el cuantitativo es número. Exacto, ¿cierto? Entonces, la gráfica nos permite, nos da pie para los dos. Si yo voy a hacer el análisis cuantitativo, yo puedo decir, ¿cierto? En la aplicación del test de inteligencia a tres sujetos de tanta edad, se encuentra que la inteligencia de mayor nivel es, por ejemplo, en un porcentaje de 25%, porque ese no lo da la gráfica. La inteligencia que mayor fortaleza tiene es la visual. De acuerdo a Gartner, la inteligencia visual implica estas y estas y estas acciones, ¿cierto? Sí, señora. Sin embargo, respecto a estos resultados, la inteligencia que tiene menor puntuación es la lógico-matemática, lo que implica acciones en términos del reconocimiento numérico, espacial, análisis de esto y esto y demás. Según Garner, sería importante con esta población trabajar esto y esto, ¿cierto? Cuantitativo. Cuando me voy a lo cualitativo, entonces yo ya empiezo a decir, a describir muchísimo más lo que me dice Gardner
respecto a estas inteligencias y lo que yo encuentro en estos tres sujetos a los que les apliqué el test, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, en el segundo punto está la gráfica de lo que ustedes aplicaron, el enlace donde yo voy a encontrar las evidencias de los consentimientos informados, firmados y de los resultados que dieron los sujetos a la aplicación del test y ya su análisis cualitativo y cuantitativo. Y después de ello, ¿qué debemos hacer? Profe, yo tengo una duda Dime. respecto a la gráfica. O sea, yo pensaba hacerla en Word, no sé si sea posible. La manera que yo les facilito el Excel, porque desde el Excel ustedes pueden graficar, es Sí, más fácil, yo pero lo si hice tú sabes, así. bueno, perfecto, tú pegas la imagen. Recuerden que eso ya es una figura, ¿cierto? Sí, ujú. Entonces le dan el nombre desde APA, la pegan y después de eso ustedes hacen su análisis cuantitativo y cualitativo. Pueden hacerlo. Ah, ok, listo, Sí, profe. o sea, el Excel es un apoyo. El Excel ustedes lo pueden poner en el Drive Ah, o no eso iba lo a pueden preguntar. poner. Ah, listo, Ustedes de una. colocan es la tablita de los resultados y la gráfica que les da como evidencia de la aplicación. Digamos que ese Excel es más como una herramienta que yo les facilito para que ustedes puedan llegar a graficar esos resultados. ¿Sí? Ok, profe, listo, de una. Entonces, en relación a esto que nos piden en el punto número 3, pues hagamos un plan de neurofeedback. ¿Qué sabemos de qué es neurofeedback? Es como una estrategia. Es una estrategia. Es una ¿Es una estrategia de estrategia qué? como para fortalecer las inteligencias que tuvieron bajos puntajes. Lo que nos están pidiendo aquí, ¿cierto? Pero el neurofeedback es una estrategia de intervención que nos permite a nosotros desde la psicología y en especial desde esa parte, desde la neurociencia, estimular algunas áreas del cerebro. ¿Sí estamos viendo aquí? Sí, Cómo el cerebro nos pone diferentes puntos, sí, ¿cierto? señora. Entonces, cada parte del cerebro, digamos que participa en una acción específica de nosotros, en una sensación específica, en una respuesta que nosotros damos. Entonces, lo que plantean desde el neurofeedback es que si yo estimulo un área específica con una intensidad, con un estímulo específico que tiene una intensidad también puntual, pues voy a lograr que esa área se active y mejorar esas respuestas que yo estoy viendo débiles. En este caso, lo que nosotros estamos evaluando a través del test son las inteligencias, ¿cierto? Y cuando Sí, nos señora. devolvemos a ver las inteligencias, ¿cuáles son esas clases de inteligencia? La lingüística. Sí, Entonces, cuando yo voy y miro desde el neurofeedback, desde la neuropsicología, desde la neurociencia, cuando yo voy y miro qué partes a nivel cerebral están dominando esa parte verbal y lingüística, me voy a dar cuenta que son la temporal, ¿cierto? Básicamente la temporal, la motora o premotora, que queda acá antecitos de la frente o lo que nosotros llamamos frontal, y entonces hacia allí yo voy a tener que dirigir actividades y acciones que lleven a mi cerebro a activar esas áreas. Cuando lo hacemos con los medios específicos que tenemos de ese programa de neurofeedback, ponemos unos diapasones, ¿cierto? Para que ellos vayan midiendo en la medida en que yo le digo al sujeto, si yo voy a querer, si yo quiero, hagamos el ejercicio, si yo quiero trabajar la parte verbal y lingüística, ¿qué acciones debería colocarle a esos individuos con los que ustedes han ido interactuando? Si la Mm, persona tiene un bajo vocabulario, si la persona quizás no pronuncia bien, no tiene esa fluidez, ¿qué actividades yo y qué estímulos debería darle yo a ese individuo para que mejore esa capacidad verbal y lingüística? una terapia podría ser. Pero ¿qué tipo de terapia? Ah,
Ay, no sé, profe. No, sí, dime lo que, y también la otra compañera, no, aquí no estamos evaluando, yo no las estoy evaluando, estamos aprendiendo, estamos explorando, eso que ustedes han ido leyendo, que han visto desde la virtualidad, ¿cómo lo vamos a aterrizar a este ejercicio práctico? ¿Qué se te ocurre? Sin temor, que si te equivocas, pues te corrijo porque estamos aprendiendo. Mm, podríamos. Podríamos decir sonidos, canciones, cuentos, porque es verbal, es lingüístico, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. Entonces yo digo que lo voy a poner a leer un cuento en diferentes entonaciones, pero si es una persona adulta, entonces lo voy a poner a leer más bien poemas porque le gustan además los poemas y lo voy a poner a que lo lea de diferentes formas, que diga que utilice, que lea ese poema y cambie palabras con sinónimos, con antónimos y yo le voy dando el estímulo y le voy midiendo con el gorrito del neurofeedback, cuáles son esas zonas que se están activando y voy viendo qué acciones son las que me van a permitir que él vaya incrementando su vocabulario, que vaya incrementando su capacidad de verbalizar, de hablar, ¿sí? Sí, señora. Entonces, cuando yo hago ese plan de neurofeedback, yo tengo que tener algo claro, ¿cierto? Si yo me voy a ver la parte lógico-matemática, pues tengo que revisar el cerebro, esos hemisferios y esas conexiones. ¿Qué parte dominan cuando yo hablo de lógica y de matemática? Hablamos de la parte más em, parietal, ¿cierto? Que nos mide toda la parte de sensación, de percepción, de ubicación, ¿sí? Y entonces ahí yo voy ubicando mis diapasones para medir y voy generando las acciones que le permitan a ese individuo mirar toda esa parte numérica, ¿cierto? Entonces yo le puedo poner a hacer sumas, pero en vertical, en horizontal, se las puedo pedir de memoria y le voy estimulando esa área cerebral, ¿sí? Entonces Sí, tenemos que señora. estudiar un poquito ese neurofeedback para que podamos hacer un plan de intervención que realmente sea pertinente para esos individuos. Cuando nosotros hacemos planes de intervención, no podemos cuando seamos profesionales ir y decirle a nuestro colega, venga, usted ya hizo un plan de neurointervención, de neurofeedback y de intervención con un niño de 15 años. Présteme su plan, ¿qué fue lo que desarrolló? ¿Será que eso sería pertinente y ético hacerlo? No. No, cierto, porque cada individuo es diferente. Sí, ¿Qué nos ha señora. enseñado las teorías y esos enfoques y esos modelos de inteligencia y creatividad? Que si bien Que es cierto, hay hay, unos factores comunes, ¿qué pasa? o sea, que se tratan de distinta manera, de diferentes emociones, Claro, cierto, que esa el inteligencia y esa aprendizaje. creatividad está mediada por todo un contexto social de desarrollo y crecimiento, ¿cierto? Y por eso no es ético que yo coja el plan que hizo mi colega y se lo aplique a otro niño, así sea de la misma edad o a otro individuo que sea de la misma edad. ¿Por qué? Porque tengo que fijarme en esas diferencias individuales, ¿cierto? Tengo Sí, que fijarme en señora. sus capacidades en términos de la inteligencia, en sus habilidades y en el desarrollo de su creatividad para poder generar un plan de intervención que sea pertinente para ese individuo, ¿cierto? Sí, ¿Vamos bien señora. hasta acá? Sí, señora. Vamos comprendiendo un poquito más esta actividad 3 en qué consiste, Sí, ¿sí? Entonces, ¿qué, sí. qué, qué les sugiero yo? Ustedes pueden hacerlo de corrido, o ustedes pueden crear una tabla bien bonita donde ustedes digan, para mejorar la inteligencia más débil que fue la lógico-matemática, voy a utilizar actividades tales como objetivo y colocan el objetivo para mejorar esa inteligencia. Actividades y describen las actividades, una o dos actividades por inteligencia, ¿cierto? Estímulo, tipo y frecuencia de estímulo, con qué tiempo lo voy a aplicar, con qué intensidad lo voy a aplicar para lograr ese cambio, ¿cierto? Y cuál es ese resultado que yo espero junto con los materiales que voy a emplear para estimular esa inteligencia desde el neurofeedback. Y luego me voy para la otra inteligencia y hago lo mismo, cuál es el objetivo, cuáles son las actividades que voy a desarrollar para mejorarla,
cuál es la intensidad y la frecuencia de los estímulos, una vez por semana, 2 veces por semana, durante tanto tiempo, lo miden en frecuencias HZ y finalmente cuáles son esos resultados que yo quiero obtener. Y lo organizan en una tabla o sencillamente van colocando inteligencia tal, voy a hacer esto y esto y esto, pero sí diferenciar cuál es el objetivo, cuáles son las actividades y describir las actividades, cuál es la frecuencia y la intensidad de esos estímulos y cuáles son esos resultados que ustedes esperan, ¿sí? Ah, ok, Y listo. eso lo deben presentar en un documento Word en el que ustedes aplican normas APA. Recuerden el tipo y tamaño de letra, recuerden, por favor, que observé en estas tareas anteriores que no me colocaban referencias y siempre tienen que aparecer las referencias porque nosotros estamos en un proceso académico, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar esas referencias. Vuelvo y repito, si ustedes pegan imágenes o gráficas, darles el nombre, figura número tal, gráfica número tal y le ponen el nombre, pegan la imagen o pegan la gráfica y la fuente de donde obtienen la información, ¿sí? Que si son tablas, recuerden que las tablas llevan solamente bordes horizontales, ¿cierto? Que cuando nosotros estamos haciendo ese análisis cualitativo en especial, pues yo debo citar, ¿sí? Para darle argumento a mi idea. Cuando nosotros hacemos informes desde el área ya profesional, bien sea desde lo social y comunitario, desde lo organizacional, desde lo clínico, desde el área en la que ustedes estén desempeñando, siempre vamos a necesitar citar a esos autores para darle soporte al análisis y a la interpretación que yo estoy haciendo de las pruebas, de los cuestionarios, de la evaluación, de la historia, de la entrevista que yo hago a ese individuo o a ese sujeto. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicas? Bien, sí, señora. Bien, ¿Despejamos un poquito más esas dudas? Sí, claro, la verdad, sí. sí, ¿Sí? yo tenía Muchísimo una más claro. Claro, preguntita. pregúntame. Lo que pasa era que quería saber si en el tema de las estrategias de neurofeedback, ¿es de uno, de la autoaplicación de uno o es el Es de los tres. de los tres juntos? Exacto. El de autoaplicación, lo que les piden es el DOFA, no más, Ya, lo que sería ¿cierto? de uno ya, personal. Exacto, el DOFA, que ahí Y es hay donde que yo firmar también les y hay digo que que lo hagan hacerle. con conciencia, ¿cierto? Y que sea no un análisis DOFA subjetivo, sino que nos pongamos en el rol del psicólogo y lo hagamos con todo el criterio del psicólogo, ¿cierto? Entonces eso nos lleva a que tenemos que citar y argumentar el por qué encontré esta debilidad, por qué esta fortaleza y cómo puedo convertir eso en una oportunidad, ¿sí? Ok. Y hay que firmar, hacer consentimiento informado de uno, ¿o no? Para ustedes también, sí, señora, que se nos vuelva un Ah, hábito. ok. Bueno. Sí, yo Ahora ya voy le a, hice yo por lo dime, menos ya le hice a los dos participantes, ya les hice la evaluación, bueno, el tema del test, ya se los hice, bueno, ahorita me toca sí, hacer lo que se está haciendo el tema de las gráficas para muy hacer el bien. análisis y la interpretación. Entonces era esa mi pregunta de que si el tema de las estrategias es de los dos o son de los tres juntos. Es de los tres. Entonces Ok. aquí vamos a abrir, ¿cierto? Vamos a abrir aquí el de tabulación, Ujú. ¿sí? ¿Para qué? Para que mostrarles, si quieren, pueden ustedes emplear esta herramienta para hacer su tabulación. ¿Ya están viendo el Excel? Sí. ¿Cierto? Entonces aquí de manera indiscriminada yo voy a dar respuestas para que él me ponga. Ahorita en esta tarea, cuando hagamos ese plan de neurofeedback, eh, la creatividad tiene que salir a flote, ¿cierto? Porque nosotros incluso como psicólogos, cuando hacemos ya intervención y estamos en el rol como tal,
pues sí o sí necesitamos ser creativos, ¿cierto? Para reconocer cuáles serían las mejores actividades, las mejores acciones que yo puedo proponer para intervenir un sujeto de una manera específica, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí así, simplemente como el ejercicio para que nos salga acá. Voy a diligenciar solamente dos. Porque con eso también hacemos un pequeño ejercicio de cómo hacemos ese análisis, cómo hacemos esa interpretación cualitativa. Listo. Entonces tenemos acá, ¿sí? Estamos viendo la imagen, ¿sí? Sí, señora. Sí. Entonces ustedes tienen la opción, ¿cierto? De acá. Ustedes tienen la opción de tomar esta tablita, la copian, la seleccionan, la copian y la pegan como imagen para mostrar cuáles fueron los resultados en ese punto 2, ¿cierto? Ustedes colocan figura número 1, resultados de aplicación, test de inteligencia, fuente, elaboración propia, porque lo están haciendo ustedes, y entonces ya viene la descripción, ¿cierto? En la tabla anterior encontramos la aplicación del test de inteligencia de Goleman a 3 individuos de tantas edades. Entonces ya empiezan ustedes simplemente a describir, que eso es lo cuantitativo. Ustedes vienen, seleccionan y le dan acá insertar y venimos acá donde nos dice gráfica y hay, pues mira que hay varias formas, ¿cierto? Entonces digamos que la queremos hacer en pastelito. Entonces yo le pongo, no me la está, a mí aquí porque no me están dejando hacerlo por un permiso. Pero aquí ustedes ya, si ven cómo sacan la, aquí, si ven cómo sacó acá la gráfica. Ustedes ya la tienen ahí y les puede, a mí porque es que no tengo los permisos aquí, pero a ustedes les va a salir para que ustedes le pongan si lo quieren con porcentajes, acá le pueden cambiar el nombre a la gráfica y esta gráfica es la que ustedes copian y pegan y llevan al documento final. Y sobre esto ustedes también pueden hacer su análisis. Es, pues en mi caso, profe, yo ya hice eso, o sea, de hecho, yo lo hice porque yo dije, no, no me puede quedar grande y me puse ahí a cacharrear y eso, pero pues viendo ahorita ya tu explicación me quedó bien, pero lo hice fue en Word, pues ya me tocaría ponerlo de autoría ¿No? propia Está bien. y sería meter el Drive, o sea, el Excel también como para garantizar que las respuestas y los resultados son. No Claro sé que si esté sí. bien, profe. Sí, Está bien. Si listo, quieres, dale. puedes compartir pantalla, me muestras. El Excel, profe, o el documento? El Excel, si quieres. Listo, profe. Espérame a ver.
ya estoy compartiendo. Déjame y reviso. Dame un segundo. Sí, ya estás compartiendo, Mira, profe, perfecto. Sí, este es mi Excel. Aquí sí, puse el sujeto uno, en ese caso soy yo, que fue la autoaplicada. muy El bien, sujeto sí. 2, el sujeto 3 y las respuestas. Y pues al final arrojó los Los resultados, resultados, que muy bien. serían estos. Y pues ya les hice el análisis, o sea, realicé la gráfica en Word, la cuantitativa, y ya tengo los análisis más la argumentación teórica de Howard Gardner. Muy bien, ese es un buen ejercicio. ¿Y cómo te sientes o qué dudas tienes para hacer el plan de neurofeedback? Profe, pues digamos que sí tuve unas inteligencias, no recuerdo bien, unas bajitas, entonces, no sé, voy a ver qué y si no, pues te molestaría a ver si Claro, no yo tengo siempre bien. estoy conectada, ¿cierto? Ustedes siempre me van a ver a mí conectada por Teams. No duden en escribirme, incluso, profe, pues nos podemos ver un momentico, nos vemos, ¿sí? Sí, señora. Para poder orientarles en lo que ustedes necesiten, sin dudas. Ok, profe, gracias. Claro que sí. Bueno, respecto a esta primer tarea, ¿qué dudas tenemos? Esta primer tarea, esta tarea número 3. No, profe, yo ya, la verdad sí tenía inquietudes, pero yo dije, no, pues voy a intentar a ver si cuando la profe explique me quedó bien o mal, o pues ya arreglaría algunos, pero no me quedó bien. O sea, sí logré entender. Estamos igual. Lo Maravilloso. único, en mi caso faltaría, bueno, yo no lo hice en Excel, yo lo que hice fue saqué, mandé a imprimir las hojas y pues saqué ahí en las hojas puse los resultados, pues viendo y claro, la gráfica también la hice por Word y pues ahí intentando y me salió. Entonces no estamos bien, pero ya pues viéndolo en Excel se hace más fácil. Claro, ustedes, es a su Sí. criterio. No se preocupen, cualquiera de las dos, siempre y cuando pues veamos nosotros que está graficado, ¿cierto? Que está referenciado. No, no vamos a tener pues como mayor dificultad con eso. Igual yo les Ok, estoy revisando en el foro, queda también como esa trazabilidad, ¿sí? ok. Entonces ahora vamos a hablar un poquito como de esos conceptos que vamos a tener que ir viendo y que vamos a tener que ir desarrollando para la tarea número 4, ¿cierto? Igual voy a volver, nosotros el día 14, les agradezco si se programan, vamos a tener el CIPAS y el tema va a estar así bien chévere porque es cómo nosotros aplicamos la inteligencia y la creatividad ya como psicólogos. Entonces también será, ustedes saben que el CIPAS es una comunidad de interacción, ¿cierto? Entonces la idea es que juntos a través de como un estudio de caso podamos seguir profundizando y aprendiendo un poco más cómo estas herramientas que obtenemos en inteligencia y creatividad, nosotros las podemos aplicar ya desde el rol del psicólogo. ¿Listo? Entonces, cordialmente invitadas y se hablan con sus otros compañeros, que por favor se conecten porque son temas interesantes. Esa va a ser en horas de la mañana de 10:30 más o menos a 12 del día. eh, pero pues bueno, espero que puedan estar allí. En este momento, ustedes en lo que van del curso, ¿cierto? En especial cuando tuvieron que reflexionar respecto a esos enfoques y teorías de la inteligencia y la creatividad, ¿qué encuentran? ¿Qué es lo que les ha parecido que es mucho más interesante? Mm, de esta tarea, ¿sí, profe? De O todas, de lo de que hemos todas. visto hasta el momento, de ese esfuerzo que han hecho ustedes para hacer un mapa o un organizador gráfico con enfoques y teorías de la inteligencia y la creatividad, ¿qué diferencia logran encontrar entre una y otra? Uy, profe, pues en mi caso no sé si es errada, pero yo creo que es casi lo mismo, ¿no?
o no sé. ¿Por qué crees que es casi lo mismo la inteligencia y la creatividad? Bueno, o sea, digamos, comparando el gráfico, el mapa que hicimos con, por Ujú. ejemplo, esta actividad de las inteligencias, porque creo que ahí vimos la inteligencia, la creatividad. Ay, no sé, me equivoqué, profe. No te preocupes, Ok, son diferentes, ¿cierto? Sí se sí, relacionan, ¿sí? exacto, Tienen eso, una se conexión, relacionan, pero son sí. diferentes porque cuando yo hablo de inteligencia, estoy hablando de esas capacidades cognitivas o intelectuales que todos los individuos tenemos, Ajá, ¿cierto? sí, 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 señora. ¿Sí? Y cuando yo hablo de creatividad, Es como la es, imaginación, ¿no? O es sea, un lo que uno puede componente crear. específico de esa inteligencia, ¿cierto? Sí, Que me permite ver el mundo o relacionarme con el mundo de una manera diferente, ¿sí? sí, señora. La inteligencia nos habla más de capacidades, ¿cierto? De Sí, cómo sí, todo mi funcionamiento intelectual me permite adaptarme a un entorno específico, ¿cierto? sí, Mientras que la creatividad, que hace parte de esa inteligencia, sí, me permite un proceso de adaptación diferente al resto de capacidades que yo tengo a nivel cognitivo, ¿sí? sí, ¿Logramos ver un poco la diferencia? sí, sí, ya, profe. Que desde los enfoques y las teorías, los autores las abordan, ¿cierto? Porque, eh, am, por ejemplo, eh, Spearman nos habla de inteligencia y aborda también la creatividad, Sí, ¿cierto? Entonces, es como entender un poco que la inteligencia va más ligada a las capacidades intelectuales y la creatividad es una de esas capacidades que nos permite interactuar de una manera distinta con el entorno. Aquí nos están compartiendo, la creatividad es un proceso dinámico, es una fuerza viva y cambiante del ser humano. Es el motor del desarrollo personal y ha sido la base del progreso de toda una cultura, porque aquí ya para esta tarea número 4 vamos a empezar a hablar de ese modelo biopsicosociocultural. También nos dice que la inteligencia es un elemento independiente de todo ser humano, gracias a que ha evolucionado y se ha desarrollado la sociedad, los individuos y las organizaciones. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Un mapa de comprensión. ¿Qué es un mapa de comprensión? ¿Qué entienden ustedes por mapa de comprensión? en No es un mapa mental porque el mapa mental tiene la idea principal y de la idea principal ideas desglosa secundarias conceptos, sí, y ya, ¿cierto? Y solo son conceptos. El mapa de conceptual comprensión. implica tener una idea principal, desarrollar las ideas secundarias con unos conectores. El mapa de comprensión, digamos que es la conjugación de ambas, Ok, o ¿cierto? sea, es más extenso. No tanto extenso, sino que es más flexible porque me permite usar en ciertos momentos palabras claves, pero además yo tengo que incluir conceptos, Ah, ok. ¿cierto? Que no necesariamente puedo tener conectores en un mapa de comprensión, porque el mapa de comprensión es precisamente como cuando una persona hace lectura del mapa, le permite comprender, como la palabra lo dice, un término, un concepto, le da significado comprensivo a algo específico, ¿cierto? Sí, señora. Entonces aquí vamos a hablar en esta tarea número 4 de los tipos de pensamiento. Ustedes van a hablar sobre tipos de pensamiento, los van a tener que hacer en inglés porque nuestro curso de inteligencia y creatividad
fortalece la competencia en Saber Pro de inglés. Entonces es comprender términos, comprender conceptos en inglés. Entonces ustedes van a tener que hacer el mapa de comprensión con ejemplos en inglés, ¿cierto? Entonces, aquí, estos son los tipos de pensamiento que tenemos. Entonces vamos a decir, pensamiento convergente, diferentes hechos o realidades que encajan entre sí. Yo coloco la idea principal, coloco el concepto, que recordemos que como estamos en procesos académicos, pues le ponemos la cita y el ejemplo. ¿Cuál sería el ejemplo para un tipo de pensamiento convergente? Y ese lo deben hacer en inglés. Sí, igual nos vamos a volver a reunir para hablar un poco más de cómo desarrollamos esa tarea número 4. Listo, profe. ¿Qué tipos de pensamientos conocen ustedes? Aquí se los estoy presentando, ¿cierto? Convergente, ¿qué es eso de Sí. convergencia? Ahí dice que es diferentes hechos o realidades que encajan entre sí. ¿Cierto? Una temática específica que sea como compleja en términos sociales. Háblenme de alguna. ¿Qué tema complejo creen ustedes ahí que podíamos abordar para hacer un ejemplo? Hagámoslo con el abuso del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Listo? Cuando yo hablo de un pensamiento convergente en relación a esa temática de sustancias psicoactivas, ¿qué podríamos decir? Aquellas teorías, aquellas personas, aquellas familias, religiones que piensan que el problema de consumo de sustancias psicoactivas tiene la raíz en la descomposición familiar. Eso es Ujú. convergente. Y cuando yo tengo un pensamiento convergente, estoy en la capacidad de reunir todas esas ideas y todos esos conceptos en relación a este contexto del que estamos hablando de sustancias psicoactivas y hago que converjan, ¿cierto? Hay una idea central en ella. ¿Cuál es? Que se genera por la descomposición familiar, ¿sí? Sí. Cuando yo hablo de un pensamiento divergente, a qué hago referencia? ¿Qué nos dice allí? División entre dos o más aspectos de una idea. ¿Cierto? Entonces aquí es donde llega la persona que dice, no, yo no considero que sea por la descomposición familiar. Yo Da considero, una dime, opinión distinta. da una opinión distinta, pero con argumentos, ¿cierto? Ajá. Yo considero que eso tiene que ver más bien con con la permisividad que se ha generado a nivel de las políticas, en donde ya los estudiantes tienen derecho o las personas tienen derecho a una dosis personal de consumo. Eso es un pensamiento diferenciador, ¿cierto? Yo tengo esa capacidad de decir, no, no, no es así. Puede ser de una manera diferente. Pensamiento deductivo basado en ideas abstractas y universales, ¿cierto? ¿Qué puede ser un pensamiento deductivo respecto a este ejemplo que estamos tomando? La mayoría de las personas que consumen sustancias psicoactivas son los adolescentes. ¿Por qué? Porque quizás en esa etapa todavía están en la consolidación de su personalidad de acuerdo a las etapas de desarrollo de Erik Erikson y por lo tanto pueden estar más sujetos a la influencia de los demás, una idea La universal, influencia. Ok. Digamos, la ¿cierto? influencia del entorno. Del entorno, o sea, vamos de lo universal, hay una idea general Mm, en términos del desarrollo y de cómo esa dualidad que hay en esta etapa del ciclo de vida genera vacíos en los adolescentes que permiten que haya mayor influencia. Pero si yo hablo de un pensamiento inductivo, nos dice, se basa en ideas particulares para llegar a ideas generales. ¿Cómo lo veríamos allí?
Desde lo universal yo estoy diciendo que la mayoría de los adolescentes son los que presentan o los porcentajes que vemos de consumos de sustancias psicoactivas se generan en adolescentes, es lo que estamos viendo, ¿cierto? Desde la Sí. generalidad. Ujú. Aquí yo ya lo voy a ver desde lo específico. Entonces aquí yo ya digo, puede ser, ¿cierto? Que se tengan esos resultados mayoritarios en personas adolescentes porque su condición de desarrollo implica esto, esto y esto y esto, ¿cierto? Pensamiento analítico nos dice información a partir de una unidad de información amplia. Pues es lo que estamos haciendo. En estos momentos estamos manejando también un pensamiento analítico porque estamos desglosando uno a uno las características de pensamientos que tenemos y estamos intentando una comprensión de los mismos, ¿sí? Pensamiento creativo o literal, soluciones originales y únicas ante los problemas. ¿Cómo podríamos manejar en adolescentes el tema de abuso de sustancias psicoactivas? Rehabilitándose. ¿Y de qué manera podemos rehabilitar que sea creativo, que sea único? Mm, ¿Cierto? Vamos pensando un poco más en eso. Pensamiento suave, dice, conceptos con unos límites muy difusos y poco claros, a menudo metafóricos. Por ejemplo, un pensamiento difuso, tú haces una propuesta, ¿cierto? ¿Qué fue lo que me acabaste de decir? rehabilitar, que se rehabilite, Rehabilitar. ¿sí? Entonces, en Eso, ese caso se podría incentivar, o sea, en una fundación o algo así, ¿no? Donde los traten, o sea, les brinden como el apoyo. eso es un pensamiento que todavía sigue siendo poco creativo, ¿cierto? Porque nos estamos yendo a lo que ya hay. Entonces, si Ah, tú vas a ok. esa fundación donde ya están recibiendo estudiantes que tienen problemas de consumo de sustancias psicoactivas, ¿qué cambiarías que fuera novedoso en esos programas que manejan ya en esas fundaciones o en esas instituciones? ¿Cierto? En- ¿Qué, qué, sí, qué haríamos de diferente? Ahí ya viene el pensamiento creativo o total. el pensamiento Ajá, literal, ¿cierto? sí, señora. Pensamiento duro dice conceptos lo más definidos posibles y el pensamiento mágico confiere intenciones o elementos que no cuentan con voluntad. Puede pasar, ¿cierto? Chicos que no Pensamiento quieren ser mágico, cuando rehabilitados. todavía a más de 12 días del terremoto en Venezuela estamos pensando que podemos encontrar personas con vida. Posible, puede ser posible, pero es mágico. ¿Por qué? Porque todo el contexto y toda la situación nos dice que después de 12 días una persona sin alimento, bajo escombros, sin luz, sin poder respirar, ¿cierto? Con sed, claro, no. ¿Cómo Es vamos hasta aquí? bien, ¿Comprendemos un profe. poco más este tema de los tipos de pensamiento? La verdad, más o menos, profe, pero pues para eso va a estar la cuarta actividad. Sí, señora, van a tener la posibilidad de explorar muchísimo más esto de lo que nosotras estamos hablando. Igual esto queda grabado, si necesitan ir a retomar nuevamente la grabación para desarrollar esa cuarta tarea, lo vamos a hacer. Estamos hablando son de conceptos que Sí, igual tienen señora. que ver con la inteligencia y la creatividad, ¿sí? Todavía no vamos a explicar cómo se desarrolla la tarea 4 esto para no enredarlas porque hasta ahora estamos terminando la 3. ¿Listo? Sí, señora. Vamos a hablar un poco de qué es eso del componente bio, psico, socio, cultural. Lo biológico engloba todos los acontecimientos relacionados con la salud física y mental que se manifiestan en los seres humanos como consecuencia de su constitución orgánica. Bio, todo lo bio, ¿cierto? Cuando hablamos de esta población que abusa de sustancias psicoactivas, en lo biológico, ¿qué características podemos encontrar? Daños, ¿no, profe? ¿Qué tipo Daños de daños? en los órganos, ¿no? Puede haber un daño orgánico, ¿cierto? Pero ¿qué es lo más visible desde lo biológico? Que las mamás dicen, ay, este está, se fumó algo, Físico. O sea, lo físico. lo físico.
los ojos son rojos, las pupilas no son igual, comportamiento físico, ¿cierto? Hay inquietud Sí. motora, ¿cierto? Todo lo que nosotros podamos describir desde lo biológico, sudoración, respiración agitada, taquicardia, pulso acelerado, ¿sí? Todo lo que podamos describir desde lo fisiológico y biológico en el individuo. Lo psicológico que implica. Aquí es donde nosotros cuando hagamos esta tarea vamos o yo esperaré mucho de ustedes desde la parte psicológica, porque lo psicológico nos están diciendo aquí, el hombre es la única especie que tiene conciencia de sí, capacidad de autocrítica, de autocontrol, con estructuración de pensamiento y con valor ético de sus actos. Entre estos factores encontramos sentimientos, emociones, pensamientos, instintos y comportamientos. Si yo voy a describir y voy a analizar la situación psicológica de estas personas que consumen sustancias psicoactivas, ¿qué podríamos decir? Em, Como trastornos de desesperación. Son personas, ¿cierto? Son sujetos que por el consumo pueden perder estados de conciencia, ¿cierto? Sí. Pueden tener su comportamiento alterado, pueden ser agresivos, pueden ser poco tolerantes, ¿sí? Pueden ser irritables, ¿cierto? Empezamos a describir todo ese comportamiento psicológico que podemos encontrar en una persona que consume sustancias psicoactivas. Y vamos a ir a buscar autores que nos hablen del consumo de sustancias psicoactivas y cuando estemos haciendo ese análisis de esta problemática específica, pues tenemos que ir y soportar esos argumentos con esos autores. Aquí estamos analizando solamente una situación, pueden haber muchas. ¿Sí? Violencia intrafamiliar, anorexia, bueno, hay muchas problemáticas que desde sus contextos sociales van a poder identificar para desarrollar esa tarea número 4. Desde lo sociocultural, ¿quién me ayuda a leer ahí? Se refieren a todo lo aprendido por el hombre durante el proceso de antropogénesis y de la historia de Ujú. la humanidad, lo cual surge como resultado de la comunicación con otros hombres. Entre estos factores encontramos las creencias, los hábitos, las costumbres, las actitudes, los conocimientos, las tradiciones, las normas, las leyes, los aspectos económicos, los aspectos religiosos y aspectos ambientales como vivienda, servicios públicos, etcétera. Entonces, si nosotros estamos analizando el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, ¿cierto? Desde eso sociocultural, en el contexto donde ustedes van a estar observando la problemática, tenemos que empezar a describir y a interpretar cómo todos esos factores socioculturales inciden en esa problemática, ¿sí? Sí, Y ahí vamos generando el análisis. Características o atributos de la creatividad. Va a haber un punto donde nos van a poner a analizar esa problemática. En este caso vamos a seguir haciéndolo con el consumo de sustancias psicoactivas. Nos van a poner a analizar para eh, um, reconocer la problemática y revisar qué está pasando con ella. Nos dice que desde los atributos que tiene la creatividad, la originalidad es la habilidad que tienen las personas de aportar ideas novedosas, diferentes, únicas y apartadas de la normalidad o convencionalidad. Entonces, desde la originalidad, ¿qué podemos decir del manejo de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes? ¿Qué creen profe, ustedes? de quienes o sea, de los adolescentes que consumen o de la gente del entorno. Acuérdate que como estamos hablando desde ese modelo biopsicosociocultural, los dos, Ah, ok. Mm, ¿qué tan originales son esos adolescentes que consumen y la población? Yo diría desde los contextos que conozco, yo estoy ubicada aquí en el Quindío, en UDR La Tebaida, yo diría que respecto al manejo de esta problemática estamos siendo poco originales para darle solución.
desde el personal de salud, como las otras instituciones que deberían estar implicadas en el manejo de la problemática, ¿cierto? Porque nos hemos quedado solamente en respuestas institucionales para contener el consumo. Sin embargo, las problemáticas que llevan al consumo aún no son identificadas. ¿Sí? Ahí yo empiezo mi análisis, entonces yo me voy y yo de acuerdo a Ernst Fromm, que nos habla de la influencia de la sociedad, podría ser importante manejar esto y esto y esto desde la originalidad. Y así poco a poco vamos a ir evaluando cada uno de estos atributos de la creatividad respecto a esa problemática que nosotros elegimos y decidimos trabajar. La sensibilidad, dice, la capacidad de percibir y comprender de manera profunda las necesidades, deseos o limitaciones relacionadas con la problemática en cuestión. Tendríamos que sentarnos a pensar en términos de los adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas, qué tanta sensibilidad tenemos en el entorno, ¿cierto? Entonces yo mantendría que la sensibilidad es tal que hemos llegado al punto de una desesperanza perdida, como lo manejaba ese ratoncito allá de Skinner, que de tanto ir a querer comer y que le dieran correntazos, pues finalmente no volvió porque prefería evitar la corriente. ¿Cierto? Entonces, mire que ahí Sí. vamos nosotros haciendo el análisis del contexto, pero vamos viendo todo ese bagaje que ustedes han ido aprendiendo a lo largo de estos años en psicología y vamos dándole argumento a ese análisis que hacemos de la situación. Flexibilidad, la capacidad de pensar en nuevas ideas, hacer nuevas conexiones entre ideas y hacer nuevos inventos. También apoya las habilidades académicas y laborales como la resolución de problemas. Bueno, en relación a esta problemática que estamos abordando, ¿qué tanta flexibilidad hay? Y empezamos a describir, a analizar, a dar nuestro discurso, nuestra idea y sobre todo nuestro argumento respecto a ese análisis que hacemos. Fluidez, capacidad de generar un gran número de ideas o soluciones de manera rápida y sin esfuerzos aparentes. ¿Qué tan fluido estamos, por lo menos en este contexto? Si lo veo desde el Quindío, la Tebaida, muy poco fluidos, porque nos hemos quedado con las mismas ideas de intervención. Tendríamos que empezar a ser más creativos y a variar. Inconformismo, uno de los elementos clave del inconformismo es la creatividad. La creatividad es la capacidad de utilizar la imaginación y las ideas originales para hacer algo nuevo. El inconformismo, por otro lado, es el acto de ir en contra de normas o reglas establecidas. Entonces yo voy haciendo mi análisis específico, ¿cierto? Luego, ¿qué nos dice? Pues que tenemos que hacer el empleo de varias técnicas para mejorar la problemática. Esperen, discúlpenme un segundo. Entonces, aquí hay varias técnicas que nosotros podríamos utilizar para darle manejo a la problemática. Entonces, ustedes van a tener que hacer una propuesta. Aquí les van a decir que escojan dos técnicas para implementar con la comunidad. No, no es un ejercicio que ustedes vayan a implementar con la comunidad. Ustedes sí tienen que ir, buscar una comunidad, identificar una problemática y pensar todo el análisis en ese grupo específico y pensar qué podrían proponer hacer con esa población para mejorar la problemática. Son dos técnicas, hacen ustedes una propuesta, esa propuesta tiene que llevar pues sus objetivos, sus actividades, el material, con qué tiempo lo van a manejar y qué resultados quisieran obtener con lo que ustedes van a intervenir. Esto ya lo vamos a explicar como a mayor profundidad cuando estemos hablando de la tarea número 4. ¿Cómo se sienten, chicas? ¿Mucha información? Bien, profe, no, perfecta. ¿Sí? Sí, señora. Estuvo bien. Entonces, ahorita para cerrar, vamos a terminar con un jueguito y ya nos vamos, si no tienen dudas. Y No, si profe, las tienen, me van preguntando. yo no tengo dudas, profe. Para... No tienes dudas. Muy bien. De mi parte tampoco, todo está Tampoco. claro. Perfecto. Podemos, todavía no les estoy compartiendo, ¿cierto?
No, señora, todavía no. Ahora sí, miramos a ver si podemos acceder a este QR. Y si no, se los comparto de todas maneras aquí al chat. Es que me toca dejar de compartir. No, profe, no pude ingresar al código. Y ahí a través de este que estoy, el enlace que estoy compartiendo. Ahora sí, Dice comenzar. Sí. sí, comenzamos. Ustedes me van cantando ahí también la respuesta y van jugando. La perspectiva genética eficaz, la herencia en la inteligencia, ¿eso es falso o es verdadero? Perdón, la perspectiva genética enfatiza la herencia en la inteligencia. ¿Es verdadero o es falso? Para Verdadero. mí es verdadero. Bien. ¿Quién propuso 8 tipos de inteligencia lingüística? ¿Goleman, Howard Gardner o Spearman? Gardner. Garner. ¿Gardner? Bien. ¿Con qué concepto clave se asocia Lev Vygotsky? ¿Inteligencia social, creatividad en la interacción social o inteligencia emocional? ¿Cuál? Mm, Ahí les ayudo. La teoría asociacionista afirma que la creatividad surge de nuevas combinaciones de ideas previas. ¿Falso o verdadero? Verdadero. verdadero. ¿Qué teoría afirma que la creatividad surge por sublimación de deseos inconscientes? ¿Quién habla del inconsciente? Ah, Carlos Jung. Sigmund Puro Freud. psicoanálisis. La teoría humanista considera la creatividad como resultado exclusivo del coeficiente intelectual. ¿Falso o verdadero? Recordemos que el humanismo es mucho más flexible y la inteligencia como tal es un concepto más duro. Ron dice, ¿quién sostiene un factor general de inteligencia G? Spearman. Mm, ¿Qué teórico estuvo vinculado con la teoría triárquica? ¿Quién? Stenberg. Muy bien. ¿Qué concepto clave se asocia con Daniel Goleman? ¿Inteligencia social o emocional? No sé, ahí sí no me acuerdo. Goleman, él nos habla de la emocional. Un estudiante destaca en música y liderazgo social. ¿Qué teoría lo explica mejor? ¿Quién hablaba de las inteligencias múltiples? Garner, creo que es Garner. Ya casi llegamos. Ah, ya llegamos, ganamos. Muy bien. Ay, no, yo estoy más perdida. Ahí el juego les queda. Ese jueguito les va a quedar ahí para que sigan jugando y sigan repasando todos esos conceptos que ustedes han venido viendo, no solamente ahorita con la tarea 2 que acabaron de hacer, sino desde mucho atrás. Chicas, yo siempre voy a estar ahí pues, para apoyar ese proceso, lo que ustedes necesiten. Recuerden, ustedes se conectan a Teams, me buscan, Paula Andrea Hurtado Laya, yo estoy allí para las dudas, las inquietudes que tengan. Eh, um, las espero, de ser posible, en el CIPAS, porque vamos a aprender cómo vamos a aterrizar muchísimo más todos estos conceptos en el campo profesional. ¿Listo? Profe, tú envías el enlace, obvio, ¿sí? Sí, igual ustedes ya lo tienen, ustedes van, mira,
con esto ya cerramos y les muestro porque es importante que lo manejen ustedes también. Ustedes van al campus, ¿cierto? Entran al curso. Y entonces cuando ustedes ingresan al curso, ustedes van, si van al foro de noticias, ¿sí? Vamos al foro de noticias. Yo ahí les estoy publicando todo, ¿cierto? Entonces está la invitación. Vamos aquí al final. Ahí está ya la invitación del CIPAS, el 14 de julio de 10:30 a 12:30 aproximadamente, está el enlace y está la invitación al CIPAS, Ah, ya. ¿cierto? Ah, Que listo. esta la encontramos por el curso, ¿cierto? Vamos al Sí, campus y una vez a se mí ya me inscriben porque mostró aquí para el nos... 14. Perfecto, tenemos que inscribirnos y luego dar asistencia, pero Ya me además... inscribí. Gracias. Ay, sí, así sea que se conecten y en la medida que puedan van interactuando. Otra forma es acompañamiento docente, encuentros sincrónicos. Yo aquí les pongo el enlace de la web, esta es la web número 1. Cuando terminemos hoy esta web número 2, yo les voy a poner el enlace de grabación acá y para el 21 de julio tenemos la web número 3. Les estaré enviando, o sea que por este medio ustedes también pueden acceder. Sin embargo, yo se los pongo también en el foro y además yo se los envío. Entonces, miren, les envié la invitación a la segunda web, la invitación a la segunda web. También les envío, aquí no me actualiza, el enlace de grabación. Mire, enlace de grabación de la primera web. Entonces, cuando terminemos hoy este proceso, ya mañana yo voy y les envío también el correo electrónico con el enlace de esta web para que las personas que no se pudieron conectar pues puedan ver un poco y quizás despejar un poco las dudas respecto al desarrollo de las tareas. Sin embargo, el que nos podamos ver es importante porque no es lo mismo ver el video y que surja la inquietud y no poder resolverla de manera inmediata a estar como lo hicimos el día de hoy, que podemos interactuar, que podemos hablar, que yo las puedo escuchar, que ustedes pueden decirme todas sus dudas y dejarlas claras, ¿sí? Sí, es verdad, sí, señora. Entonces, no, les agradezco muchísimo por haber estado conectadas en este espacio y nos vemos el 14 con el favor de Dios. Sigo Listo, atenta a profe. las dudas que tengan. Recuerden que en el foro la retroalimentación se hace hasta 3 días antes de cerrar la actividad. En este caso, hasta el 10. Yo les voy, o sea, hasta mañana yo ingreso y les hago todas las observaciones para que la tarea la suban lo más perfectamente posible. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Bueno, Alidis pues, y Your Ladies, muchísimas gracias y que estén muy bien. a Feliz su merced, descanso. profe. Hasta luego. Gracias a Hasta usted, luego, que tutora. estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches.